y le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctora Ledesma? Sí, muy buenos días y a través suyo saludar a todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Doctora, a ver, hoy estaba leyendo justamente el editorial del Comercio y lo que señalaba era que efectivamente lo que había determinado el Tribunal Constitucional tenía que ver con los plazos en el tema de deudas tributarias y en las prescripciones. Y esto atañe no solamente a las grandes empresas, sino a los ciudadanos comunes y corrientes. Pero que la discusión alrededor de esto se había convertido en algo político. Y claro, era efectivo decirle a la gente, miren lo que está al medio, miren quiénes son las empresas que son las que deben y por qué se les va a dar la prescripción. En términos, digamos, si hacemos un comparativo entre el término de efecto político y el tema de efecto jurídico, que es su caso, ¿cuál fue el argumento que más pesó en usted? Bueno, antes de contestar yo quisiera relevar dos situaciones. Primero que el tribunal ha reiterado una práctica de deliberar de manera abierta, transparente, de manera democrática, escuchando a los diferentes actores que se han expresado en diferentes formas y o medios de comunicación, y el tribunal, en un tema tan sensible y de interés general, ha abierto esa deliberación y ha puesto en tapete el debate público de una regla que va a afectar a todos en el tema del cómputo del plazo tributario. Ahora, lo que el tribunal ha dicho, no ha dicho nada nuevo. Primero, que ha seguido sobre una línea jurisprudencial que siempre se ha marcado. Lo que el tribunal ha interpretado es la vigencia de lo que el tribunal más bien ha convalidado, ha confirmado, es lo que ya este decreto legislativo 1421 que controlamos ayer ha dicho, que las leyes rigen según lo que dice el artículo 103 de la Constitución, en atención a los hechos cumplidos. No hay acá derechos adquiridos, que esa lógica ya no lo mantiene la Constitución actual. Y lo que ha hecho el tribunal es convalidar lo que dice esa norma. Ahora, si me permite aclarar, esta es una vieja discusión, no de hoy, sino de años, en la que se discute cuál es el plazo que se tiene para cobrar las deudas. Y acá, si diríamos o explicaríamos de una manera sencilla al público, le diríamos, si uno tiene una creencia y quiere cobrar a su deudor, lo mínimo que uno tiene que tener claro es cuánto es la deuda, o el deudor también debe tener claro cuánto es la deuda, para luego ya exigirte el pago. Eso es lo que también hace la SUNAT o esas entidades que se dedican al cobro, es primero fiscalizar y determinar cuánto es la deuda, por decir la deuda es 100, y luego que tenemos claro cuánto es la deuda, vamos al cobro. Ahora, antes existía un solo plazo, que era 4 años, para que se fiscalice, se determine y se cobre la deuda. Y se llegaba al absurdo que se fiscalizaba y se determinaba a los 3 años, 11 meses, pero ya se había agotado ya para el cobro de la deuda los famosos 4 años. En otras palabras, nos quedábamos en una entidad meramente declarativa que liquidaba deudas y no podía nunca cobrarlos. Desde el año 2000, 2002, 2005, 2008, el Tribunal Fiscal ha generado líneas jurisprudenciales diciendo de que los plazos no es un plazo único, sino que hay un plazo para determinar la deuda y hay otro plazo para cobrar la deuda. Ese criterio que tuvo el tribunal desde aquellas épocas, Tribunal Fiscal, se zanjó, se formalizó en un decreto legislativo 1113 en el año 2012. Y ahí se fijó y se dijo, hay un plazo para liquidar, hay un plazo para cobrar. Aparentemente la historia se terminó ahí, aparentemente. Sin embargo, en el año 2017, el Tribunal Fiscal genera una regla con efecto vinculante donde dice, esos efectos de esta ley de 11 del 13, donde fija los plazos, no rigen para las empresas, para los deudores, para las personas que ya han empezado a generar su periodo de prescripción. Entonces ahí se plantea la discusión y se dice, la ley rige de acá hacia adelante sobre hechos cumplidos. Y el hecho que yo haya empezado un procedimiento de prescripción no significa que ya tengo el derecho ganado, que ya haya prescrito. Y cuando sale la ley, tú no tenías ese derecho ganado y por lo tanto te tendrás que adecuar a las nuevas reglas. Ese procedimiento de interpretación que hizo el Tribunal Fiscal en el 2017 trató de ser de repente corregido con una interpretación que es lo que
a través del decreto legislativo 1421, que es lo que nosotros ayer hemos controlado y hemos dicho que es un decreto formalmente válido, primero porque recoge la teoría de los hechos cumplidos que la Constitución en el artículo 103 ha consagrado y se ha validado lo que este decreto legislativo señaló. En pocas palabras, hemos reafirmado el criterio de los hechos cumplidos que señala la Constitución en el artículo 103 y este tema de los plazos ya es un tema ya que se había fijado desde el año 2012. Lo que había nada más era un cuestionamiento a qué momento, temporalidad de la norma, en qué momento se aplica o no esa ley. Señora Ledesma, buenos días. En todo caso, usted confirma que uno de los puntos difíciles de este proceso es que hubo una decisión del Tribunal Fiscal el año 17 que no gustó en el Ministerio de Economía, razón por la cual promovieron un decreto legislativo, el año que fue publicado finalmente el año 18, para evitar que la decisión tomada por el Tribunal Fiscal pueda establecer jurisprudencia. Es decir, en el origen de esto, por lo que nos dice usted, hay una decisión tomada por un tribunal autónomo del propio ministerio. Efectivamente, todo este problema parte de una interpretación con carácter vinculante que hace el Tribunal Fiscal, ¿no? Y en el que fija un criterio sobre la vigencia temporal de la ley. Y el Tribunal Fiscal señala de que el solo hecho de haber interpuesto ya o de haber empezado a ganar el periodo de prescripción ya genera un derecho adquirido, entre comillas, para los beneficiados con ese plazo de prescripción. Y ese criterio de interpretación en cierta manera es corregido con el decreto legislativo que ayer hemos controlado, y lo que se ha hecho es afirmar lo que se aplica en general a todas las situaciones y relaciones jurídicas en nuestro país, la teoría de los actos cumplidos, el tema de los derechos adquiridos. Eso no es una corriente que el tribunal ni la propia Constitución lo maneja, ¿no? Ese es el contexto y la realidad del tema. Doctora Ledesma, ¿quiénes consideran, tras leer la resolución y los argumentos de los magistrados a favor, que fueron 4, que el tribunal, en términos generales, ha cedido a una especie de presión mediática que ha habido, no solamente de parte del Ejecutivo, sino también del Poder Legislativo, para fallar en favor de la SUNAT? ¿Qué responde usted ante esta versión, en el sentido de que ha habido presiones fuertes hacia el tribunal? Le agradezco la pregunta. Siempre habrán argumentos a favor y en contra y tratarán de encontrar justificaciones. Mire, este caso es un caso que ya en cierta manera tenía ya una posición trabajada con la ponencia que se ha hecho pública y que nosotros hemos querido abrir a la deliberación, y yo reconozco, felicito y saludo la posición de los 7 magistrados que han decidido públicamente mostrar sus argumentos frente a la ciudadanía, ¿no? Y el ponente también públicamente ha mostrado su ponencia, y acá yo tendré que decir alguna infidencia. Yo no estaba de acuerdo con la posición del ponente, sin necesidad de abrir el debate, y yo le entregué, le dije, esta es mi posición para que también lo vayas analizando, como también pueden haber tenido otras ideas los restos magistrados. Yo no necesité llegar a un debate público para tomar una posición frente al caso, porque ya lo había estudiado a la luz de lo que decía el demandante y el demandado. Lo que se ha hecho en esta deliberación es compulsar además otros criterios, opiniones, hacer que la ciudadanía participe, se interese en estos debates de interés general, pero las posiciones no se toman a la luz de lo que diga la ciudadanía, las posiciones se toman a la luz de lo que diga el caso, de los argumentos del caso. Y si el propio magistrado Blume tendría algo que decir, yo entregué mi voto en contra, inclusive antes que él publique su posición, su ponencia, ¿no? Ahora, entonces, con eso, ¿qué quiero decirles? Las posiciones ya estaban tomadas, solamente se tenían que deliberar para de repente confirmar más o agregar algunos argumentos más a favor o en contra de lo que uno cree. Ahora, lo que ha definido el Tribunal Constitucional, y eso lo dicen varios también, porque la gente cree que esta decisión es inmediata y le da la posibilidad de cobrar ipso facto a estas empresas, a la SUNAT. Eso no es así. Es decir, solo lo que señala lo del Tribunal Constitucional es que seguirán discutiendo, no el tema de que signifique que la SUNAT vaya a cobrar mañana, ¿no? Claro, lo que pasa es que las personas jurídicas y naturales que tienen que pagar estos tributos también ejercen su defensa, han judicializado los casos,
hay algunas que inclusive ya han planteado acciones judiciales, contenciosas, administrativas, pidiendo que se inapliquen los efectos de este decreto que ayer hemos controlado y hemos validado. Entonces, de todas maneras, hay que esta decisión un poco que ha destrabado el cuestionamiento o el camino hacia el cobro. Pero eso Doctora también Ledesma, no debemos dejar de advertir que la SUNAT también debe ejercer un papel proactivo, ¿no? Diligente, de también viabilizar el pago de estas deudas tributarias, que al final es unas deudas, como yo he dicho ayer, todos debemos pagar las deudas tributarias, no solo las grandes empresas que ahora se cuestionan, sino todos en general, sin distinciones. Señora Presidenta, en otros fallos, sobre todo bajo su impulsión, el tribunal ha querido también hacer algunas referencias a la realidad empírica. Pienso en el fallo sobre la tauromaquia o el fallo reciente que rechazó la medida cautelar. En este caso no. Y hay una realidad que ustedes han debido hacer frente, que es que la SUNAT se demora demasiado. Porque ¿por qué esperar 4 años para formalizar una demanda de deuda? Parte de este problema está generado por la falta de eficiencia y la falta de rapidez de los funcionarios de la SUNAT, que hacen que los ciudadanos y los empresarios vivan durante años bajo una espada de Damocles. ¿Por qué es que no han hecho una referencia a este contexto empírico, que es la causa de este problema? Claro, interesante su pregunta, porque en toda esta dinámica de cobro de deudas no solo interviene la SUNAT, sino el Tribunal Fiscal, que también es otro actor, y que en este caso ha sido un actor preponderante, porque es el que cambia la regla para la ejecución, es el que cambia la regla con su interpretación a través de ese precedente. La SUNAT puede haber sido de repente, digo entre comillas, puede haber sido diligente, pero hay algo que paralizó ese camino, que fue la decisión del Tribunal Fiscal. Entonces hay que mirar todo en su contexto, no solo el ente que cobra y recauda, sino también el ente que con sus criterios y con sus decisiones puede acelerar de repente un cobro o puede paralizar o puede entorpecer ese cobro, ¿no? Entonces es un tema complejo y que sí estoy de acuerdo que la SUNAT también tiene que ser súper diligente y que también el Tribunal Fiscal tiene que ser también súper diligente en sus pronunciamientos, muy prolijos, ¿no? Sí. Doctora Ledesma, quería aprovechar para preguntarle sobre el proceso que se realiza en el Congreso para la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Anoche se ha aprobado por mayoría el anteproyecto de reglamento del concurso público para elegir a los miembros. Sin embargo, hay quienes cuestionan la rapidez con la cual se ha aprobado esto sin tener la valoración o la opinión de especialistas. Y hay quienes consideran que también hay un apresuramiento en todo este proceso en general. ¿Cuál es su opinión? ¿Usted hubiese deseado, hubiese manifestado mejor que se pida la opinión de especialistas para el anteproyecto? En lo personal soy súper partidario que los temas de interés público, de relevancia social, tiene que tener una participación abierta, pública, dinámica. Nosotros ayer hemos hecho un ejercicio de ello. Este es un tema a favor o en contra, pero que nos interesa a todos los ciudadanos ver las aplicaciones de la ley en el tiempo, ¿no? Y por eso hemos abierto ese debate. Y también sería que todas las actividades, por lo menos desde ese punto de vista de la elección de los miembros del tribunal, también tengan toda esa mirada abierta, social, participante, porque eso va a permitir fortalecer los criterios que al final se tomen en las evaluaciones o los criterios que se tengan. No hay que tener miedo a la transparencia, no hay que tener miedo a la deliberación, no hay que tener miedo de escuchar las diferentes voces, ¿no? Asumamos la crítica. No, por ejemplo, el tribunal, abiertos a ese debate, asume las críticas, a favor, en contra, y esa crítica es natural, nos enriquecemos de ello, nos hace mirar de manera diferente, inclusive afirmar criterios y a veces hasta corregir algunas perspectivas que uno tiene. Muy bien, doctora Marianela Ledesma, sabemos que tiene una agenda sumamente ocupada, le agradecemos muchísimo estos minutos en Ampliación de Noticias, hasta cualquier momento. Vamos a una pausa y ya regresamos.